Pero ¿en qué consistía el reto? El reto era generar una pila tipo Daniel que pudiera movilizar un carrito. Como antecedente tomamos la práctica número 3, donde generamos una pila de este tipo, tomando como solución electrolítica sulfato de cobre y como electrodos placas de magnesio y de zinc, pero utilizamos un puente salino de cloruro de potasio. Logramos tener un voltaje de 0.9, pero la meta era llegar a 1.10. Por eso el reto consistía más que nada en rediseñar una pila de este tipo para que así se ajustara a las necesidades. Tras una ardua investigación de la mano con ChatGPT, logramos generar una combinación de magnesio y cobre que generaba un voltaje mayor a 1.10, por lo que podía generar que fácilmente se pudiera movilizar el carrito. Así que en el siguiente video vamos a explicar de manera cualitativa y cuantitativa todo el proceso de realización de esta pila. Para nuestro proyecto de mover un carro de placas solares, le quitamos la placa y añadimos nuestra pila. Para hacer nuestra batería tipo Daniel utilizamos vasos precipitados de 10 mililitros, matraz volumétrico, un mortero para moler el sulfato de cobre para hacerlo más fácil de disolver. Lo disolvimos con agua destilada. También pesamos el sulfato de cobre en una balanza analítica a un cristal tipo reloj. Además, para sacar el valor de la masa hicimos unos cálculos, despejamos el número de mol, lo multiplicamos por el peso molecular. Y bueno, en nuestro caso fue 1 gramo sobre mol y de volumen usamos 10 mililitros en un experimento que hicimos. Nos dio pues 0.010 y lo multiplicamos por 249.72, que es el peso molecular del sulfato de cobre, y así obtuvimos la masa deseada para nuestra batería. Para la construcción de la pila Daniel para el carrito, se utilizó una estructura que consta de una única celda, en la que se encontrará el electrolito, que fue sulfuro de cobre. En la misma celda se encontrarán ambos electrodos, que son de magnesio y cobre, por lo que no se hará uso de un puente salino. Para ensamblar la pila se realizó lo siguiente. Primero fue necesario lijar ambas placas de metal para quitar impurezas de la superficie y que entre en contacto adecuadamente con el electrolito. Para preparar la disolución es necesario colocar una cantidad de soluto en un vidrio reloj, esto con ayuda de una espátula, e ir pesando en una balanza analítica hasta obtener la masa necesaria que fue calculada previamente. Esta masa será vertida en un vaso de precipitados junto con una cantidad de agua destilada menor al que fue calculado para la disolución. Con ayuda de un agitador magnético y una plancha de agitación y calentamiento se diluirá el soluto. Esta mezcla se trasvasará a un matraz volumétrico del mismo volumen del que pues es requerido y se enrasará al volumen que está marcado en el matraz. Ya teniendo la disolución, esta se trasvasará por último a un vaso de precipitados de 10 mililitros, y en este mismo vaso de precipitados se sumergirán las placas de cobre y magnesio. Esto dará inicio a las reacciones electroquímicas que darán suficiente voltaje y amperaje para mover el carrito. Ya por último, solamente es necesario conectar los cables del motor a la placa de magnesio y a la placa de cobre. A ver, capitán, díganos qué está haciendo para el proyecto. Fijando la placa de cobre que va a ser el electrodo. ¿Hay que hacer lo mismo con la de magnesio? Sí, ya se hizo. Perfecto. De cobre. 5.5 gramos de sulfato de cobre machacado para la batería. Juan, explícanos un poco del proyecto. Estamos haciendo una disolución de sulfato de cobre para que va a ser nuestro electrolito de la pila. Vamos a ocupar como electrodos magnesio y cobre, y ya hicimos prueba de un vaso precipitado de 10 mililitros, pero vamos a reducirlo a uno de 5 mililitros y aumentamos un poquito la concentración y vamos a ver qué pasa. ¿Qué estamos haciendo ahora? Agitando la mezcla para que se disuelva. ¿Cuántos gramos son, Juan? Son alrededor de 5.5 gramos. ¿De qué? De sulfato de cobre. ¿Para qué? Sueltos en
Se supone que ahorita estamos utilizando un vaso de precipitado más grande, pero la meta es usar unos 5 mililitros para que pese menos para el carrito. En resumen, nuestro proyecto de investigación se enfocó en la creación y optimización de una pila tipo Daniel. Esta utilizando electrodos de cobre y magnesio con sulfuro de cobre como un electrolito. Esta configuración nos permitió generar un voltaje suficiente para alimentar un motor de corriente directa, esencial para impulsar un mecanismo de engranajes que movía un vehículo diseñado para recorrer un circuito ya preestablecido. Durante la fase experimental nos enfrentamos a varios desafíos inesperados que impactaron el rendimiento del sistema. Uno de los problemas fundamentales fue la distribución desigual del peso de las pinzas Caimán, así como su incorrecta disposición en el montaje. Esta irregularidad provocó un desequilibrio en el vehículo, afectando su capacidad de desplazarse de manera eficiente. Además, detectamos que el cableado de las pinzas generaba una cierta fricción en las llantas, lo que aumentaba la resistencia al movimiento y eso quiere decir que se requería una fuerza adicional para avanzar. A pesar de nuestros esfuerzos por abordar estas dificultades, no pudimos resolver completamente los problemas de distribución a tiempo para la presentación final del proyecto. A pesar de estos contratiempos, reconocemos el potencial de nuestra propuesta. Si hubiéramos contado con aún mayor tiempo para ajustar la distribución de las pinzas y abordar la fricción en las llantas, confiamos en que nuestro vehículo había completado el circuito con éxito. Este proyecto resalta la importancia de la planificación meticulosa, la gestión eficiente de los recursos y la capacidad de adaptación frente a desafíos imprevistos en el desarrollo tecnológico.